En Radiovisión presentamos Conversando con la Historia. Los hechos que han marcado nuestra identidad. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Conversando con la historia. Durante los segmentos que hemos tratado de este programa, en alguna oportunidad, hemos hablado de lo que significa la presencia chilena, la chilenización de Tarapacá, y nos encontramos con esta pregunta. Lo político, lo militar, lo que formó este proceso, ¿logró erradicar completamente lo peruano en Iquique? No, en absoluto, eso es imposible. Los procesos culturales son suprapolíticas, supramilitares, supramonetarios, económicos, industriales. Son tan profundos que aunque usted hiciera desaparecer toda la población y la cambiara inmediatamente por otra, una costumbre que era de los incas, el mitimae, no se logra. Hay algo en la tierra que a usted le lleva a decir no, que se mantienen ciertas costumbres, ciertos usos, ciertos gestos. ¿Para qué hablar de otras externalidades? Por ejemplo, de ciertas palabras que todavía seguimos usando. ¿Cómo cuáles? Vecina, ¿me puede ayudar con esto? No puedo, estoy calata. Sí, los calatos. Yo tenía un amigo tan delgado que le decían la muerte calata. Imagínate lo delgado que era este muchacho. La calita para arreglar la tapa, súbete a tota. A Tota. Claro. Uno en la zona central tal vez dice, espéreme un rato, un ratito. Uh-huh. Aquí dice, espéreme un chiquito. Un chiquito. Un chiquito, Claro. un chiquitito. Son costumbres que van quedando. Son reminiscencias, pero que también tienen otras raíces más profundas, Iván. O sea, hay costumbres. A ver, yo te dije fuera de micrófono que existía un dicho y que tiene que ver con este Iquique de los comandos de defensa de Iquique, las cosas que se hicieron a partir de 1950, 1960, los años de las banderas negras. Y dice que cuando Iquique está en problemas no acude a su madrastra santiaguina ni a su madre limeña, sino que corre a ocultarse en las polleras de su abuela orureña. Y esto dice relación con la densidad histórica de nuestro poblamiento, de nuestra construcción cultural como ciudad. Pero la influencia de nuestra mamita limeña fue tan grande que la conservamos hasta el día de hoy. Y como tú bien dijiste al inicio de este programa, vibramos quizás más que con una cueca, vibramos más con un balsecito peruano. Sí, produce un fenómeno raro. Mire, Iquique siempre se ha formado por la fuerza del inmigrante. Correcto. Primero fue tal vez el chango que llegó aquí a estas tierras. Desde la altura recibimos la influencia. Los Tihuanacota, claro. Después de eso tuvimos la presencia española, peruana, consolidada como país, los chilenos, los bolivianos que bajaron, los croatas, italianos, bueno, toda esa mezcla. Durante la década de mayor esplendor de Iquique, llegaron muchos con las pesqueras, llegaron muchos con la zona franca. Bueno, ha habido procesos antes con el salitre, pero no hemos olvidado nuestras raíces porque ¿qué pasa con los que hemos quedado acá y los que nos hemos formado, los que hemos hecho familia acá? Que, como dices tú, será cosa de la tierra que si no fuiste criado así, hoy escuchas un balsacito y hasta una lágrima corre por tu mejilla, ¿no? Es casi inexplicable, Iván. Hay estos elementos simbólicos que construyen cultura y que están siempre activos y nosotros no los vemos. Son tan fuertes, son inmanentes, son tan fuertes, invisibles. Son como un fantasma, a ver, para definírtelo de alguna forma. No los vemos, pero sí sentimos sus efectos. Mire, yo tengo una teoría, de repente es solamente una ocurrencia. Me toca viajar profesionalmente al centro del país, a Santiago. En Santiago me siento terriblemente incómodo. En Valparaíso, que fue mi cuna, me siento bien. En Viña del Mar me siento atroz. Y eso que están al ladito. Sí, no, pero que es natural. Es natural.
Pero voy a Tacna o a otro sector del Perú y me siento como en casa. ¿Qué será? Me he convertido Los, aquí. los biólogos tienen una teoría al respecto, se llama memoria genética. Ya, cuéntanos cómo La memoria funciona. genética es la que aparentemente en los genes mitocondriales de nuestras células mantendrían ciertos elementos que hacen reconocible un lugar, costumbres, personas, gestos, afectos, y los conservan por generaciones. Mira, el fenómeno yo lo explico así. Hasta yo conocí de La Pampa y su historia recién cuando estaba en la universidad, el primer año de Derecho. Ahí me muestran una ficha salitrera y cuando yo toco la ficha, mira, una cosa súper extraña, nunca había tocado una ficha salitrera. Pero la toco y inmediatamente siento dentro de mí algo. Sentí algo, no lo supe o no lo pude ver hasta que muchos años después, ya trabajando acá en La Pampa Salitrera, me tocó visitar una de estas oficinas y yo sentía que, no sé, como pertenezco a esto. Bueno, usted lo puede ver cuando Pablo Neruda explica en Confieso que he vivido las sensaciones que ocurrieron a él cuando en el Canto General, escribe el Canto General en su primera visita a Machu Picchu. Él dice en Confieso que he vivido, llegué subiendo estos senderos de piedra y vi esta construcción magnífica, este desafío arquitectónico, y me vi ahí. Y me vi con mis manos construyendo, colocando estas piedras, y me vi surcando la tierra. O sea, él se siente parte como un heredero, más allá de una cuestión, digamos, de sentirse orgulloso de la cultura americana. No, él se ve partícipe por sangre de los constructores de esto. Lo mismo le ocurrió a usted. Y yo creo que hay muchos que hemos adoptado y hemos hecho de Iquique una ciudad nuestra. Por supuesto, de todas maneras. por supuesto. Y con toda esta herencia. Ahora, lo peruano sigue vigente. Y es uno de los elementos, como dijimos en el segmento anterior, que nos caracteriza y nos define. Y nosotros estamos tan habituados que no lo vemos. Aquí hay cosas, por ejemplo, el arroz graneado todos lo conocemos, ¿no es cierto? Aquí comemos mucho arroz. Pero en un plato que te sirvan arroz graneado y las lentejas. Y las lentejas, bueno, en todas partes de Chile se hace la lenteja con arroz, pero no con arroz graneado al lado. Claro. Pero es como la primera impresión. Estoy en un lugar que es diferente, pero que es muy amigo, muy amigo. Donde la sincretía, claro, se ha comportado y se ha mantenido. ¿Por qué? Porque quiere decir que la presencia fue tan fuerte que lo marcó para ya no desaparecer. Y usted cambia la población que cambie, que es lo que le quise decir hace un momento, se van a mantener esas costumbres, esos usos, porque están asociados ya a una forma de vida que va a ir evolucionando, pero no cambiando la esencia. Una pregunta, tal vez no sea el momento o la persona que me pueda responder esto. Hoy día, ¿qué somos? ¿Qué somos? Es una pregunta así como muy de filosofía, muy de ¿qué somos? ¿Somos nos reconocemos como no sé, chilenos 100%, con tonada cueca, o tenemos ya una tan marcada identidad que definitivamente somos... Yo diría que primero, somos un todo complejo y que por lo tanto no podemos enumerar y meter en un solo saco a la totalidad. Sabemos que existe un grupo mayoritario como yo, de personas que nacieron fuera de esta ciudad, en el sur de Chile, y algunos han llegado por trabajo, se van, y otros que hemos llegado para quedarnos, ¿no? Para hacer familia, para vivir acá. Y dentro de este grupo de personas que hemos llegado, más los originarios de Iquique, yo creo que más que chilenos, más que peruanos, más que bolivianos, es más o menos un fenómeno que sucede con el pampino. Somos iquiqueños. Y lo único que quiero definir esto es que somos iquiqueños. Y en esto estoy haciendo una referencia a un famoso discurso de un líder político antiguo de nuestra ciudad. Estoy hablando de la década de 1930. Cuando él trata en un discurso de definir quiénes son las personas que votan por él. Dicen, los que van a votar por mí son los iquiqueños. Y los empieza a definir con una serie de dones y talentos. Y termina diciendo sí, porque esos somos los iquiqueños. Los separa del resto. Ahora, como le dije, no sé si somos mejores o peores. Pero que somos distintos. Lo somos. Somos distintos. Es como
como tratar de ver si ha sido positivo o negativo la influencia, esto de la siesta larga, esto Es de... un resabio español en todo caso. ¿Sí? Sí, es un resabio español, la siesta. Esa siesta que se hace en el norte, eso de dejar las cositas como ¿cómo se dice esto? Nos encontramos tipo 5, Indefinidas. indefinidas. Eso que ya terminaremos. Ya, La hora iquiqueña, pues, la eso es la hora sí. iquiqueña. Usted sabe que está la hora la hora, nos vamos a juntar a las 3 a las 3. A las 3. La hora inglesa, 5 minutos antes, 5 minutos después. La hora chilena, 15 minutos después. La hora iquiqueña, indefinido. Indefinido. De que viene, viene. Va a suceder en algún momento. En algún momento terminaremos un proyecto, en algún momento terminaremos de escribir un libro, Correcto. o empezaremos, en algún momento haremos el programa de radio. Nadie le está diciendo no, va a suceder. Sí. ¿Cuándo? No tengo idea, pero va a suceder. Como diríamos, al pasito. Más o menos, Sí, para sí, que sí, seguir con sí, las sí, terminologías sí, sí. peruanas. Sí, al es pasito. como lo que sucede en la predicción de los terremotos. Sabemos que va a suceder. No sabemos cuándo, pero va a suceder. ¿Qué desafío nos plantea entonces el entender esta... A ver, el primer gran desafío es cómo enfrentamos la globalización, aunque esto suene de perogrullo, ya con la globalización hace 20 años funcionando. Yo creo que esta ciudad, como pocas, ha sabido enfrentar procesos globalizadores, entre comillas, desde hace mucho más de que alguien empezara a hablar de la globalización. Producto de no solo de lo cosmopolita, sino de que cómo se han encadenado personas de muy distintas culturas a este terruño. Y justamente es aportando desde la diversidad, desde la unicidad de nuestra condición al resto. Bueno, hay cosas que no podemos negar. Nuestras ciudades más cercanas están a 400 kilómetros hacia el norte. Hasta 230 al norte de Arica. Claro, sí. Estamos absolutamente solos. Estamos solos entre la pampa y el mar. Y esa es nuestra historia. Esa es nuestra historia. Nuestra historia de desafíos, nuestra historia de... Y por eso que siempre solo se ha enfrentado no solamente a la riqueza. Recordemos, desde la época de Pedro Valdivia, que esta zona del país, o sea, en esta época era Perú, bueno, España, está alimentando y manteniendo al sur. El 24 de diciembre de 1547, Pedro Valdivia llega a Huantajaya a pedirle a su amigo Lucas Martínez de Vegaso plata para continuar en la conquista de Chile. Lucas, que era el encomendero de esta zona, que vivía en la mina de plata de Huantajaya, lo que vivía Alto Hospicio, al frente de la cárcel, ahí estaba la mina, le pasa 110.000 pesos en plata, en lingotes. Con eso va, compra comida, valorios, armas, contrata hombres, se va al sur y allá muere en manos de Lautaro y no le paga nunca la plata a Lucas Martínez de Vegaso. O sea, desde esa época partió Pedro Valdivia, después va a seguir el guano, después va a seguir el salitre, después va a seguir la pesquería, después va a seguir la azofre y la minería, pero siempre esta zona es la que está subsidiando lo que es el desarrollo del sur. Del sur, y también en su momento fue de la región peruana. Así como acotando algo en estos minutos, bueno, ¿ha habido la oportunidad de manifestarse más cercanos al Perú, por decirlo políticamente, de tratar de buscar a esa madre o a esa abuela? No. Eso no sucedió. Ver, la abuela sí, con las caravanas de la integración, que fueron este invento en la época del Iquique y las banderas negras, en donde hubo una conjugación de personas de origen boliviano, donde estuvo el actual candidato Soria Quiroga también como alcalde, o como regidor en su primer momento, que son las que la propiciaron. Sí, con Oruro sí, pero en términos del Perú no. En Perú tenemos primero una barrera geográfica insalvable que es Arica, entre medio. Claro. Y con esta rivalidad odiosa que tenemos con Arica, que no tiene mayor sentido. Pero a propósito, ya que estamos buscando estas definiciones, nuestro vecino más cercano, Antofagasta. No, Arica. No, mirando hacia el sur, hacia No hay problema con los antofagastas. Nada. Pero miramos lo que tenemos más cercano y hay una rivalidad que es deportiva, que es de... Sí, pero esto está originado políticamente, pues, Iván. Cuando Iquique estaba con las banderas negras, se solicitaba como una de las plataformas de desarrollo la generación de una zona franca. Yo estaba viendo a propósito las elecciones que vienen de gente que se arroga la creación de la zona franca en ciertos momentos. La primera ley de franquicias tributarias para esta zona primero se dicta para Arica en el año 1948. ¿Ya? Y la primera ley de franquicias tributarias para una zona franca industrial acá en Iquique la hace don Carlos Ibáñez del Campo en 1954.
como Arica fue favorecido permanentemente, primero por su condición de puerto libre, se empezó a generar esta animadversión, en que de hecho se externalizaba con algunas pullas bastante fuertes entre los ariqueños hacia Iquique. Y después cuando se dio vuelta la tortilla, Iquique se las empezó a devolver a Arica. Y bueno, llegó finalmente que, como no pueden vivir como hermanos, se transforman en regiones. No, y además son sonetos completamente distintos, porque Arica, tú tienes que saber que tiene un flujo circular, no migración, flujo circular. Gente que trabaja en Arica, pero que vive en Tacna. Entonces trabajan de lunes a viernes en Arica, pero ellos siguen siendo peruanos y tacneños y viajan a su casa el fin de semana. Sí, entonces es una realidad. Sí. Ese flujo circular, que es bastante importante, es muy distinto a la migración que nosotros podemos ver de un boliviano, de un peruano que llegue a Iquique, porque no puede volver todos los fines de semana a su casa. Mientras que entre Tacna y Arica sí se da eso. Por lo tanto, el nexo que ellos tienen hacia el norte es mucho más fuerte que el nuestro. Y nosotros lo conservamos casi como un tótem atávico en nuestra espalda. Es parte de lo que somos también. Correcto. Bueno, hemos abarcado largamente estos temas de la chilenización de Tarapacá, lo que ha significado para nosotros, y define justamente lo que somos actualmente. Esperamos que... Para bien o para mal. Para bien o para mal. Claro, o sea, para que no haya espacio al chauvinismo, Iván, para eso digo siempre. Bueno, de hecho el chauvinismo, y como el nacionalismo mismo, es no siempre... el nacionalismo no es chauvinista, Iván, el patrioterismo es chauvinista. Buena aclaración. Bueno, esperamos que a usted le haya quedado claro. Esperamos siempre sus comentarios, esperamos su participación. Estamos en todos estos medios visuales donde hemos querido también compartir el programa de radio, también llevarlo a la imagen, no solo para que nos vea, sino también para poder hacer esta interacción que es tan importante con el auditor, con el televidente, con aquel que observa las redes. Bueno, la idea es aprender más y aprender a querer mucho más a esta tierra que a algunos lo ha visto nacer, pero que a muchos nos ha adoptado. Acogido como la tierra que nos ha querido mucho, que nos ha cunado. Las gracias a ustedes también. Siempre aquí en Radiovisión estamos conversando con la historia.